7 de la mañana, 3 minutos. Hoy el abogado se llama el Puma del Derecho, José Luis Rodríguez Casallas, exactamente conocido como el gran felino del derecho. Claro que sí, bienvenido José Luis nuevamente a Despierta Bogotá. Muy buenos días para ustedes y para toda su teleaudiencia. Encantado de estar acá. Bueno, José Luis es asesor del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico y hoy tenemos unas preguntas que, como siempre, nos han enviado nuestros televidentes. Ya Mauricio les dio el correo electrónico, así que si le parece bien, vemos la primera. Pero por supuesto. Es esta, aquí está. Nos preguntan, ¿qué es la pensión de sobrevivientes? ¿Eso qué significa, abogado? Bueno, la pensión de sobrevivientes es simplemente la previsión de que una persona va a fallecer, alguien del núcleo familiar va a fallecer y el derecho a recibir esa pensión o a poder obtener una pensión de la eventual muerte de una persona y que dependa del núcleo, que sea del núcleo familiar y que dependa económicamente de la persona, puede recibir una pensión de sobrevivientes en aras de poder conservar su mínimo vital. Pero ¿cómo se prueba que usted es dependiente? Simplemente, digamos, ¿qué personas pueden decir que son dependientes? Porque, digamos, uno, por ejemplo, en la flor de la juventud, Ay, sí. Claro. Diría, no, es que yo era dependiente de mi papá. Un hijo de 50 años. Le dicen, cabrón, Bombril, no le va a decir a usted que es dependiente, en serio. Bueno, no, dependiente como tal, la ley estipula quiénes son los que pueden llegar a ser beneficiarios o no de esa pensión de sobrevivientes. En este caso sería el cónyuge o cónyuges, la hija o el hijo, dependiendo de si este hijo tiene una condición de discapacidad o no. Si no la tiene, solo hasta los 25 años. Si sí la tiene, entonces ya es por toda la vida. Y dado el caso en que no existan ni cónyuge ni hijo, pueden ser beneficiarios los mismos papás. Abogado, usted acaba de decir cónyuges. Sí, pero cónyuges. Tengo entendido que la poligamia en Colombia no está permitida. Amantes, eso es otra cosa, pero casarse 2 veces. Bueno, digamos que una discusión netamente jurídica. Cuando uno se casa por lo católico, uno se divorcia como tal, o puede llevar el trámite, pero ese divorcio queda como civil. No se puede volver a casar, pero bueno, civilmente se puede casar, es complejo. Pero eso es problema de Roma, eso es problema del derecho católico, eso ya verán ellos en Roma. Sí, eso es otra cosa, pero bajo la ley. Bueno, bajo la ley, digamos que sí estaría con la persona que tiene su último vínculo. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que antes no se había visto esto y ya es por desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional que las mujeres que hayan convivido con una persona que haya fallecido tienen derecho a una pensión de sobrevivientes. ¿Y se tratan como cónyuges? Como cónyuges no, ya sería como compañeras. Exacto, como compañeras permanentes si no tenían un vínculo, pero sí llegarían a ser, podrían llegar a ser cónyuges si tenían tenían un vínculo jurídico, si que era un matrimonio, en distintas etapas de la vida. Es que hace poquitos meses, usted me ayuda a corregir la cosa, pero hace 3, 4 meses salió un fallo en ese sentido con alguien que tenía una amante, suena muy feo. Como 2 casas, pues hay sí. Personas que tienen 2 familias. Y recuerdo yo que la Corte decía que esa persona tenía derecho igual a que se le diera una pensión y a recibir una cantidad de cosas como una herencia, porque lo que decía la Corte es, bueno, finalmente al estar cerca de él, así él tuviera una esposa, le ayudó a construir todo lo que él tenía. Fue un fallo como un poquito polémico. Sí. Y es eso de lo que usted nos está hablando, una persona podría... Es complicado en el sentido de que antes el unir su vida, digamos, en el lazo familiar, a lo tradicional, si se quiere, le daba la garantía de poder disfrutar la pensión que tuviese la persona o la posibilidad de pensión que tuviese la persona con la cual se casó. Verbigracia, por ejemplo, si la persona estaba pensionada y fallecía, como esposa, como digamos titular, si se quiere, tenía el derecho a la pensión. Si no, si el señor se moría, se verificaban los requisitos 50 semanas antes del fallecimiento y era beneficiaria de la pensión. ¿Cuál es el problema? El problema es que se rompe como tal ese concepto y la Corte ha estimado que solo es necesario constatar o probar que
se convivió con una persona que falleció y ya una vez uno lo prueba, uno tiene derecho a una parte, si se quiere, de la pensión, proporcional al tiempo con el que se convivió. Venga, nos estábamos desviando un poquito, pero veamos la siguiente pregunta y ya seguimos conversando. Claro. Porque tenía mucho que ver, de hecho Mauricio ahorita se nos adelanta un poquito. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Que ya usted nos estaba explicando, pero esta pensión puede ser compartida, yo creo que es más o menos lo que estábamos discutiendo, ¿no? Se puede dividir entre hijos o la esposa y la persona con la que convivió. Si hay una hermana, por ejemplo, que depende de la persona también, o para hermanos no aplica. Para hermanos sí, para hermanos también, pero digamos que se tiene que comprobar que la persona, aquí lo importante es probar o acreditar que la persona dependía económicamente del fallecido. ¿Sí? Entonces se puede compartir. Por ejemplo, un caso en el consultorio, una señora cónyuge de la persona que falleció acreditó los requisitos para poder adquirir la pensión de sobrevivientes, se pensiona y duró 5 años más o menos con la pensión. Después de eso, un señor extramatrimonial de la persona fallecida acreditó que estaba en condición de discapacidad, es decir, 50% más de pérdida de capacidad laboral y le reconocen la pensión. A él también. Entonces se divide en la mitad, pero el inconveniente está en que la persona se le reconoce la pensión desde el momento en que falleció la persona o el papá. Es usted. Y es correcto, o el cónyuge de la señora. Entonces lo que hizo la entidad, lo que hizo la entidad fue sacar un acto administrativo y le hizo pagar, la señora tiene una deuda porque es desde que se la reconoció. O sea, pues una cuestión que no compartimos. Pero si ellos se equivocaron y se la dieron a ella, ¿cómo le van a hacer devolver la mitad? Y es que ni siquiera se equivocaron, porque ella sí es la cónyuge. El hecho, digamos, la duda que se puede presentar es porque el hijo llega a presentar o acreditar que es una persona en condición de pero él se discapacidad. demoró para hacer ese trámite, no puede alegar eso de ella. Y la entidad se la reconoce desde el inicio. Yo comparto el criterio que su merced tiene porque la señora no estaba actuando de mala fe, sino que no se había acreditado la situación de un hijo que quizás ella no conocía. Ya ahí lo que toca hacer es iniciar un proceso judicial y la señora pues en estos momentos tiene una deuda un poco importante. Es que es complejísima la ley, ¿no? 5 años y con retroactivo, intereses y toda la cosa. Sí. Wow. Ahora bien, Increíble. otra cosa que también vale la pena destacar es que para las cónyuges, ¿cierto? Si son mayores de 30 años, sí tienen esa pensión de sobrevivientes para toda la vida. Si son menores de 30, salvo que tengan un hijo, si son menores de 30, llegan a los 30 y pierden el derecho. Las y los cónyuges, pues no olvide también que hay mujeres que tienen también varias casas al lado, entonces Sí. las y los. Sí, aunque viene una cuestión interesante porque solo se prevé la cónyuge menor de 30 que tiene un hijo para poder adquirir la pensión. No dice total. la ley el No, cónyuge. ahí puede haber una gran demanda en constitucionalidad. Wow, imagínese. Wow, me imagino acabamos que, de encontrar la pepa del... Necesitará una jurisprudencia, Sí, claro, tocaría poner en pero muy discusión seguramente se equivaldría. Sí, seguramente. sí, claro, por el derecho a la igualdad, digamos Muy que ha seguramente, prevalecido sí, mucho. eso sería pues, fácil de colegir. Ahorita el consultorio llegó una demanda de inconstitucionalidad para el tema de las semanas también de las 18 de maternidad, hacerlas también exigibles para los padres del menor. En eso estamos participando, es chévere. Sí. Es chévere, sí, hay ¿Sabe que a mí me bastantes parece? cositas. Ay, no, es que uno se queda conversando, Sí, está uno muy se bueno queda con el Puma del conversando, derecho, le súper quiero decir. Después hablemos de eso porque el claro. asunto de los papás a mí sí me parece muy importante. Como que están un poco desprotegidos. Claro. Hablaban esos días Mucho. con alguien que, está en una situación, se va a quedar sin contrato, pero su esposa va a tener un bebé y a él sí no lo protege la ley para que no lo vayan a Sí. echar. En esos países pecadores, subdesarrollados del norte, dígase usted Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia. ¿Que hasta pagan por hijo? Exacto, esa condición existe. El papá tiene también un derecho protección. importante, grande, de cuidar a su bebé, ni más faltaba. Son las Imagínese. 7 de la mañana, 13 minutos.